y siguiendo con el Pleno pasamos ya a los debates o los informes de los dictámenes de las diferentes comisiones. En primer lugar, trataremos el dictamen de la comisión número 1 y para su exposición tiene la palabra el ponente, que acabo de perderlo en algunos de los papeles, pero como ya sabe quién es, que venga a defender el dictamen. Queridos compañeros y compañeras, siempre me pasa lo mismo. Es la primera vez que vengo de delegado a un Congreso Federal. Nunca he sido ni siquiera miembro del Comité Regional de Madrid y cuando me toca defender el dictamen de la primera ponencia se olvida de mi nombre la mesa del Congreso. No tengo que señalaros que además hay una clara discriminación respecto del atril en lo que se refiere a mi capacidad de comunicación. La ponencia que, utilizando un símil parlamentario, comparezco ante vosotros para presentar, tiene dos partes fundamentales. La primera de ellas se refiere a la historia de nuestro partido, a los 125 años que ahora mismo estamos celebrando. La segunda parte se refiere al análisis de la situación política y al análisis electoral. En la primera parte está nuestra historia y en los orígenes de nuestra historia está nuestra identidad. Pero la identidad del partido no depende de una fecha, depende de las razones por las cuales nuestro partido existe, por las cuales nuestro partido fue creado. Esas razones tienen que ver con la defensa de la clase trabajadora, por la lucha por la emancipación social, por la lucha contra todo tipo de discriminación y por la conquista de los derechos, de las libertades civiles, democráticas, que en nuestro país sufrían un atraso por comparación a otros países de nuestro entorno cuando se creó nuestro partido. La parte de la ponencia inicial trata de transcurrir la historia de nuestro partido, que se identifica con la historia de España. Por tanto, vamos aquí viendo los hitos en los cuales nuestro partido ha contribuido a la transformación de nuestra sociedad, de las condiciones de vida, de la condición en sentido general de los españoles. Como resumen, tengo que señalar que la parte esta de la ponencia subraya que somos el único actor político que vive o que pervive en la sociedad española en los 125 años desde nuestra fundación. Durante este tiempo hemos estado en periodos de libertad y hemos estado en periodos de dictadura. Durante este tiempo hemos estado en las trincheras de España y en las trincheras de media Europa. Hemos estado en las calles de Francia en la Resistencia. Hemos estado en los campos de concentración de Mauthausen, por ejemplo, y hemos estado en las cárceles franquistas y también, como se dijo ayer, liberando Europa en las playas de Normandía. Desde cualquiera de estas situaciones que hemos atravesado, también posteriormente en la cárcel y luego en el poder y en la oposición y de nuevo en el poder, nos han guiado siempre los mismos ideales: la defensa de la libertad, el ansia de igualdad, el afán de progreso y el espíritu de tolerancia con que nos hemos comportado con el conjunto de nuestra sociedad. La ponencia recuerda el papel que hemos jugado a lo largo de este periodo histórico en la conquista de las libertades y derechos políticos, en el reconocimiento de los derechos sociales y en su implantación por medio de un estado de bienestar y, como he señalado antes, en la mejora de la condición general de todos los españoles. No hemos tratado en la ponencia de hacer la historia del partido. La historia del partido está ahí, hay muchos libros que hablan de ella, hay muchos historiadores del partido que han hecho aportaciones sin duda relevantes. Habrá un congreso de historiadores en el próximo otoño que abordará con la metodología rigurosa de la historia cuál es nuestra aportación. Y si se hace con rigor, y se hará con rigor, nuestra aportación se verá ensalzada
justamente con el rigor de la academia. Pero es que además no podríamos hacer la historia de nuestro partido ni siquiera, no ya en todo el Congreso, pero mucho menos en la reunión de una parte del Congreso que ha sido la Comisión Primera. Os anuncio y a continuación o al final haremos lectura y referencia a ello, que como homenaje a los muchos compañeros que han sufrido durante este periodo histórico, la Comisión ha aprobado una resolución relativa a la memoria histórica que ha pasado a la mesa y que someterá a la votación del conjunto del Congreso. El segundo gran bloque de esta parte de la ponencia se refiere al análisis de la situación política. En parte coincide bastante con lo que ayer se escuchó en el análisis de la gestión de la Ejecutiva Federal, que concluye ahora su mandato, porque esta parte de la ponencia recoge los últimos 4 años y en esos 4 años trata de analizar de una manera analítica, de una manera sensata, de una manera rigurosa, las dos trayectorias distintas que han seguido, de una parte, el gobierno del PP y el propio Partido Popular, y de otra parte, el Partido Socialista en su labor en la oposición. Son dos trayectorias completamente distintas, una de ellas en continua decadencia, la otra en permanente ascensión, que llegan a cruzarse en algún momento de la legislatura antes de las elecciones del pasado 14 de marzo. La trayectoria del PP durante este periodo se caracteriza por una serie de datos o por una serie de aspectos de los cuales la ponencia se refiere a unos cuantos y yo voy a hacer todavía una menor referencia. La política del PP fue, una vez consiguió mayoría absoluta y por tanto desveló su auténtica condición de derecha, que había camuflado en cierta medida en la primera de sus legislaturas de gobierno, se convirtió, en restrictiva respecto de derechos como la calidad y la protección del empleo, del desempleo, y los derechos de la educación, como muestra el balance desigual entre el apoyo a la educación pública y el apoyo a la educación privada, o la política restrictiva de becas que ha dañado las posibilidades de formación de un buen número de jóvenes españoles durante el periodo de ejercicio del poder de la derecha. El balance o la trayectoria del PP ha sido también autoritaria en general, pero ha sido también autoritaria en sus formas, en el tratamiento que ha dado las instituciones, cualquiera que sean estas, la justicia, los medios de comunicación público, y singularmente al Parlamento que ha sido permanentemente ignorado, cuando no menospreciado, durante este periodo, esta etapa de nuestra historia. Ha sido despectiva, desde luego con la oposición, pero sobre todo con los ciudadanos a los que ha criminalizado, increpado, atacado, cuando han defendido sus derechos en la calle o en las instituciones. Ha sido un gobierno y un partido sordo a la opinión pública, sordo e ignorante en el sentido de que ha ignorado las demandas de esa opinión pública. Ha sido un partido y un gobierno reaccionario ante los nuevos derechos civiles, que en estos momentos están empezando el proceso de su reconocimiento. Ha sido un gobierno mojigato, ortodoxo y fundamentalista en las cuestiones religiosas o morales, desde el tratamiento de la asignatura de religión al impedimento de la investigación sobre células madre. Ha sido destructiva respecto de los consensos básicos, sean estos en política exterior, en el concepto o el papel de Europa, en la posición de España respecto del proyecto europeo, pero también en lo que se refiere a la implicación de España en conflictos armados y, en algunos momentos, dañina incluso por el uso de la política antiterrorista. Ha bloqueado las reformas políticas. Ninguna de las reformas políticas que estuvieran pendientes en el mes de marzo de 1996 ha encontrado solución durante sus 8 años de ejercicio del poder. Ha manipulado finalmente la información, como conocen todos los españoles.
Frente a esta trayectoria del PP, se ha producido una trayectoria inversa, o en un sentido inverso, por parte de nuestro partido, del Partido Socialista. Se ha restaurado la credibilidad social ante el conjunto de los ciudadanos de nuestra opción, de la opción de nuestro partido, de la opción socialista. Esa restauración de la credibilidad se ha alimentado, en primer lugar, con la renovación partidaria que surge del 35 Congreso, la construcción de un liderazgo básicamente protagonizado por una nueva generación de socialistas y la consecución de un amplio consenso interno entre nosotros, que ayer fue resaltado por muchas delegaciones al referirse a la habitabilidad como una de las características actuales del partido. Me perdonaréis que no haya citado personalmente ni al anterior secretario general ni al que acaba de ser proclamado, porque he querido dar una sensación y una interpretación colectiva de esta función durante los 4 años pasados. También hemos sido un tipo de oposición útil llevada a cabo no solamente en la oferta de pactos de Estado, sino en el conjunto de nuestra actividad donde gobernábamos, donde estábamos en la oposición y en las instituciones. Hemos continuadamente presentado alternativas para distintas materias durante este periodo, agrupando todas ellas en un proyecto coherente que ha sido el que finalmente se ha presentado a los ciudadanos como un programa renovado, como un programa atractivo. Hemos estado siempre al lado de la gente. Hemos estado con los estudiantes cuando se han manifestado, hemos estado con los trabajadores cuando han hecho una huelga al gobierno, hemos estado con la cultura cuando la cultura se ha rebelado contra las formas de actuar del gobierno popular, hemos estado con millones de ciudadanos españoles y con millones de ciudadanos de todo el mundo en la oposición a una guerra ilegal e injusta. Finalmente, hemos hecho una campaña electoral dinámica, atractiva, valiente, que contrastaba claramente con la campaña temerosa y con la campaña plana del Partido Popular. La consecuencia de estas dos trayectorias distintas es que en algún momento, algo antes de las elecciones del 14 de marzo, las trayectorias se habían cruzado y el Partido Socialista se había colocado por delante de acuerdo con no pocos estudios de opinión. El 11 de marzo, la tragedia del 11 de marzo, tuvo consecuencias políticas, sin duda, pero no cambió la trayectoria que ya estaba perfectamente establecida. Intensificó la distancia en que se estaban separando el PSOE del Partido Popular y la intensificó en el sentido de que puso a los españoles ante la auténtica cara del gobierno del Partido Popular. Puso ante los españoles ante la decisión de permitir su continuidad como gobierno o dar origen a una nueva mayoría socialista, a una mayoría de cambio. Convirtió el valor de cada voto en un voto más decisivo, porque los ciudadanos supieron que se estaban jugando realmente su futuro. Y en ese momento se intensificó la tendencia y permitió una victoria seguramente más amplia. Pero quiero señalar, porque así aparece en la enmienda, que esa dinámica había quedado ya perfectamente establecida en las elecciones locales y autonómicas del año 2003, había sido reafirmada en las elecciones catalanas del otoño del año pasado y se concretó en las elecciones generales y ha continuado posteriormente en las elecciones europeas, donde en un contexto de participación muy distinto al de las elecciones generales, casi 30 puntos o más de 30 puntos por debajo de la participación del 14 de marzo, el Partido Socialista ha vuelto a ser el partido mayoritariamente preferido por los españoles. En estas elecciones, el partido ha obtenido más de 11 millones de votos. Ha sido el partido más votado en unas elecciones democráticas de nuestra historia. Hemos ganado las elecciones y hemos crecido en todo el territorio nacional, en todos los sectores sociales, en todos los tramos de edad, pero especialmente entre los jóvenes, por razones que pueden deducirse de lo que yo he dicho y que ayer fueron además manifiestamente expresadas por algunos intervinientes.
Esta es la síntesis, digamos, de lo que ha sido la ponencia. El trabajo de la ponencia, y doy las gracias a los otros dos coponentes, Álvaro Cuesta y Clementina Díaz de Valdeón, y a la mesa. La ponencia hemos aceptado un número importantísimo de enmiendas, del orden de cerca del 70%, tanto las que habíamos incorporado en el dictamen que esta mañana hemos empezado a discutir, como otras que han sido aceptadas en el trámite de desarrollo de la propia sesión de la comisión. Al presentar yo esta mañana el dictamen de la ponencia, he señalado que se dice que un camello es un caballo negociado en Bruselas. Nadie se reconoce perfectamente en el caballo de otro, aunque sea exactamente un caballo como el nuestro. Sin embargo, todos somos capaces de reconocernos en un camello que no es de nadie en concreto. La ponencia tiene algunos saltos camelísticos, pero son saltos que van dirigidos a que la mayoría y la plena totalidad de los delegados se sientan a gusto con el trabajo de la ponencia. Antes de pasar a la resolución, quería hacer un breve comentario final. Quiero señalar, como he dicho antes, que en los orígenes de nuestro partido está nuestra auténtica identidad. Que no cumplimos años, no cumplimos décadas, cumplimos proyectos, cumplimos avances sociales, cumplimos por injusticias reparadas, cumplimos por etapas vencidas en el avance social. Mientras seamos respetuosos y mientras seamos consecuentes con lo que nos dio origen, seremos un partido fuerte, seremos un partido vivo, seremos un partido merecedor del apoyo de todos los españoles. Cuando nació Marlon Brando, nuestro partido estaba a punto de perder a su fundador, Pablo Iglesias, pero ya llevaba 50 años luchando por la ley del silencio, por abolir la ley del silencio y por combatir todas las guerras que, como sabéis, son siempre apocalipsis sociales. Muchas gracias. Enrique Guerrero, perdona por el lapsus anterior, que ha dicho que es la primera vez que viene como delegado, pero se te ha notado la experiencia que tienes acumulada en esta familia y en este partido. Bien, él ha comentado que hay una resolución que propone la comisión para que sea tratada, o sea, aprobada en el plenario. La resolución, como no está todavía repartida, la leerá el secretario para que sea conocida por todos, y es una resolución que tiene que ver con la difusión de nuestra memoria histórica, algo de lo que habló ayer nuestro secretario general. A ver, ¿le podéis dar voz? Bueno, sí, ya que no... Bien, por fin. Resolución del 36 Congreso del PSOE relativa a la recuperación y difusión de nuestra memoria histórica. La celebración de los 125 años de existencia del PSOE abre un periodo de actividades cuyo sentido último no puede ser otro que el de perfeccionar el conocimiento de nuestra aportación política, recobrar algunos trazos de nuestra memoria histórica no suficientemente desvelados, reparar moralmente a tantos de nuestros compañeros que sufrieron persecución y muerte, y en ese caso recuperarlos para sus deudos en un lugar digno en el que se les pueda expresar el reconocimiento moral y la justicia que merecen. En ese sentido, instamos a que, tal y como ya estamos haciendo en algunas instituciones en las que gobernamos, se promuevan iniciativas o se apoyen a aquellas que puedan tomar los familiares u otras organizaciones dirigidas a esa reparación o recuperación. Debemos aprovechar asimismo esta celebración para mostrar el agradecimiento que debe toda la sociedad
a los miles de españoles y españolas, a todos los demócratas, a todos cuantos nos acompañaron luchando honesta y heroicamente por mantener la legalidad constitucional durante la Guerra Civil, que se enfrentaron a la dictadura franquista y sufrieron persecución, que vivieron desterrados en el exilio, manteniendo la dignidad de sus principios y continuando allí su lucha, y sobre los cuales cayó tanto tiempo la humillación y la ignominia. En el 36 Congreso insta a los responsables institucionales de nuestro partido que promuevan el retiro y ubicación de todos los símbolos externos que subrayen la confrontación, que sólo podrá ser superada por completo restableciendo la auténtica verdad histórica y respetando a quienes sostuvieron la legalidad constitucional. El 36 Congreso mandata a los órganos de dirección del partido a que, como desarrollo del Congreso de Historiadores que ha de celebrarse el próximo otoño, promueva la recuperación de archivos y documentos, así como la investigación, y organice actividades de formación que contribuyan al conocimiento por parte de nuestros afiliados de las contribuciones teóricas y políticas de nuestros militantes más significados, de las posiciones mantenidas por el PSOE en su defensa del socialismo democrático, un conjunto de valores, convicciones, ideas, objetivos y formas de acción política surgidas para combatir las desigualdades, emancipar a los seres humanos y extender las libertades y la participación política en un marco de progreso, justicia social y solidaridad. Bien, pues entonces ahora corresponde pasar a votación, en primer lugar, lo que es el dictamen de la ponencia y después votaremos la resolución. El voto será a mano alzada con la chartela, con la credencial, con la tarjeta de votación en este caso, mira, ni chartela ni credencial. Y la vamos a mantener un rato en alto, porque en este caso vamos a recontar los votos, para que aparezcan consignados, como siempre, cuando se aprueban los dictámenes. Votos a favor del dictamen de la Comisión 1. Hay un servicio de dentro de mi tarjeta de votación. Hay que pasar al 3, ya. ¿Están? Bueno, vamos a hacer una cosa, bajar la... ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Esta también era fácil, ¿eh? Por unanimidad. Bien. Ya la ponemos a votación lo que es la resolución que acaba de ser leída por el secretario de la mesa. Esta sí que la vamos a hacer, yo creo que por asentimiento, porque después de oídos los aplausos que ha suscitado el contenido, vamos a hacerlo rápido. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra? ¿Abstenciones? También por unanimidad, por lo tanto.
Bien, como no tenemos todavía el dictamen fotocopiado de la comisión número 2, vamos a pasar a la 3, pero está repartida la 3, la 2 no. Por lo tanto podemos hacer la 3. Bien, pasamos al dictamen de la comisión 3 de Comunicación y Relaciones con la Sociedad, y el ponente es Alfonso Perales. Tiene la palabra. Presidente, compañeras y compañeros, hablo en nombre de los miembros de la comisión que acaba de mencionar el presidente y que ha sido presidida la comisión por la compañera Dolores Gorostiaga, y hemos preparado el dictamen. Leire Pajín se encuentra con nosotros por aquí, y Rodolfo Ares. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad en la comisión y, a pesar de haber soportado un debate rico y un debate intenso, ha sido aprobado por unanimidad, y tengo que decir que nadie se acompleje porque aprobemos las cosas por unanimidad. Cuando teníamos Congreso de Infarto, el Partido Popular estaba más contento que está ahora cuando ve que el Congreso aprueba las cosas por unanimidad. Por tanto, es muy bueno que se aprueben las cosas por unanimidad como se acaban de aprobar. Este texto no trae ninguna enmienda viva al Pleno, por tanto es un texto que viene aprobado con el apoyo de todos los miembros de la comisión. Tengo que decir también, compañeras y compañeros, que es un texto, como todos los que aprobamos en los congresos, con las premuras del horario, que no es una pieza literaria admirable, pero que es un texto que recoge con bastante fidelidad lo que es el debate que hemos aportado. El dictamen aborda la forma de relación del partido con la sociedad, singularmente con los movimientos y los colectivos sociales. Por tanto, lo que tratamos es de consolidar una nueva cultura política a las formas tradicionales de un partido como el Partido Socialista, que es un partido de izquierda clásico, como todo el mundo conoce. La Comisión Ejecutiva Federal saliente ha convertido estas políticas en prioritarias y hemos convertido en los 4 años últimos a los colectivos sociales en compañeros leales de actuación y de decisión. Por tanto, el texto, el dictamen, plantea los siguientes aspectos más importantes. El primero, el reconocimiento de los movimientos sociales, ONGs y colectivos cuyos valores son progresistas y de izquierda, o que han convertido la solidaridad en un ejercicio cotidiano de su actividad. De hecho, es un homenaje este primer punto a todas las personas y a los colectivos que dedican su tiempo y su atención al servicio a los demás. En segundo lugar, proponemos abrir nuevos cauces a la participación, mejorando el funcionamiento de las instituciones democráticas, de tal manera que se propicie la intervención de la ciudadanía con formas nuevas o tradicionales. Incorporar de manera más habitual actividades como la elaboración de presupuestos participativos. Hay ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista que han iniciado la elaboración de presupuestos participativos. Hay ayuntamientos que han puesto en marcha fórmulas de proximidad democrática, y hay comunidades autónomas que han aprobado leyes de consultas populares de una gran hondura y de una gran importancia democrática. Por eso tenemos que ir caminando hacia una democracia más participativa que supere formas tradicionales y poco a poco ir convirtiendo esas formas de decisión en formas que complementen el trabajo político de las instituciones y de los partidos como el Partido Socialista. En tercer lugar, hay un sentimiento que yo transmito y traduzco aquí, es el de ser más permeables a las aspiraciones de estos colectivos. Incorporar a nuestros programas electorales algunas de las ideas o propuestas de estos colectivos, porque aportan soluciones concretas e inmediatas sobre determinados problemas o necesidades, mientras que los partidos políticos como el Partido Socialista planteamos soluciones más profundas para evitar las situaciones que motivan las formas de exclusión. Es verdad y se ha reconocido
en el texto y en la comisión que algunos de estos colectivos detectan con mayor rapidez, con mayor celeridad, con más capacidad de respuesta las nuevas necesidades de la sociedad que los propios partidos políticos y, desde luego, antes siempre que las propias administraciones públicas. En cuarto lugar, proponemos y propiciamos en el texto la mejora de nuestras estructuras internas, rompiendo o quebrando o intentando romper las tendencias endogámicas que afectan a todos los colectivos a los que los partidos como el nuestro o cualquier otro colectivo no somos ajenos. Por tanto, proponemos fórmulas en el texto que ayuden a que la endogamia no sea una enfermedad senil ya de los partidos tradicionales, sino que la endogamia pase a mejor vida en un partido vivo como el Partido Socialista. En quinto lugar, hacemos una llamada a los jóvenes o señalamos a los jóvenes, a los más jóvenes que han dado muestra de esta celeridad y de esta rapidez en responder ante los problemas. El mejor ejemplo de la respuesta de los jóvenes ha sido la catástrofe ecológica del Prestige. Tenemos que sentirnos orgullosos nosotros como partido y nosotros como organización juvenil, como Juventudes Socialistas, de haber colaborado con esa marea blanca de jóvenes que convirtieron Galicia en el mejor ejemplo de solidaridad y en el mejor ejemplo colocar frente a la desidia de la administración, la manipulación y la mentira de los gobiernos del Partido Popular, colocar esa marea de miles y miles de jóvenes gallegos y de jóvenes de otros lugares de España fue un ejemplo sin duda admirable para todos y del que nos tenemos que sentir orgullosos de haber colaborado y de haber ayudado a muchos de esos jóvenes a hacer ese acto extraordinario de solidaridad que se convirtió. Por tanto, esta ponencia señala a los jóvenes como especialmente depositarios del papel de los colectivos sociales y el papel de este tipo de colectivos en relación con el partido. En el punto sexto, no del dictamen, del resumen, hacemos una aseveración, y es que las nuevas tecnologías tienen que convertirse en un instrumento de participación primordial para nuevas formas de participación política. Es verdad que la sociedad del conocimiento crea una brecha digital o puede crearla en España. Hay todavía muchos hogares que no tienen acceso a Internet, cada vez menos, pero hay todavía muchos, y hay lugares del mundo donde naturalmente esto es una entelequia todavía. Pero qué duda cabe que hay un instrumento al servicio de la política y al servicio de la participación política que tenemos que poner al servicio de partidos como el Partido Socialista. Y especialmente para los jóvenes. Todas las formas de comunicación, las nuevas técnicas de comunicación, la abundancia de comunicación, tenemos que ponerla al servicio del partido, tenemos que dominarla para ponerla al servicio del partido, para que trabaje en la dirección correcta, al servicio de la democracia y de la mejor información. Y naturalmente se tiene que convertir en una vía para recibir también propuestas de los colectivos o de las personas. Ayer, en el informe de gestión del secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero nos ofreció una muestra extraordinaria de lo que ha supuesto en estos últimos años, en estos 4 últimos años, la relación del partido con los colectivos sociales. Hemos hecho un camino junto con estos colectivos y con estas ONGs. Hemos hecho un camino para desmontar lo que era la estrategia más importante del Partido Popular en estos 4 años, sobre todo en estos últimos 4 años, que fue convertir la manipulación y la mentira en una estrategia de comunicación muy perfeccionada y que desde luego alcanzó cota muy importante en el ejercicio de la información al servicio de la mentira y al servicio de la manipulación. El Partido Popular hizo una utilización de los medios de comunicación muy importante para hacer de la manipulación una regla de oro y desde luego ahí tengo que decir, como dijo ayer el secretario general del partido, que estuvimos con los colectivos sociales
desmintiendo y denunciando acontecimientos de extraordinaria gravedad. El último que se ha conocido, el accidente del Yakolé, un avión siniestrado en Turquía, donde el gobierno del Partido Popular repartió los cadáveres de militares españoles a voleo sin respetar el sentimiento atávico de las personas en relación con eso. Ha habido colectivos de ciudadanos que negaron que eso se consolidara. Ellos son, ese colectivo pequeño de familiares, son los que hicieron posible y han hecho posible que esa mentira se ponga de manifiesto y se pueda reponer lo que es la verdad y lo que es la justicia en ese caso. Pasó en el Prestige y desde luego pasó sobre todo con lo que era la guerra de Irak, que fue una guerra injusta, inmoral e ilegal, en la que desde luego acompañamos a miles y miles de ciudadanos en esa denuncia y y lo que fue es rectificar una decisión que sin duda es una decisión muy negativa para todos. Por tanto, termino, presidente, compañeras y compañeros, en este Congreso tenemos que reiterar un pacto de lealtad con los colectivos y movimientos sociales. Ayer el secretario general nos decía que no fuéramos como partido el eco del gobierno, sino la voz de la ciudadanía. Pues bien, a esa tarea de ser la voz de la ciudadanía, esta ponencia dedica lo mejor que ha sido capaz, y ahora ese pacto de lealtad tenemos que convertir muchas de sus reivindicaciones en acciones de gobierno, acciones políticas e institucionales desde los sitios donde gobernemos. Por tanto, oído fino, próximo a estos colectivos y a estas personas. Y terminar diciendo lo siguiente: a pesar de todas las nuevas tecnologías, a pesar de todas las formas de comunicación, a pesar del impulso de la sociedad del conocimiento, el mejor sistema de información del partido, el mejor aval de comunicación del partido no ha sido sustituido, y ese sin duda la mejor técnica, el mejor referente, el mejor ejemplo siguen siendo los miles y miles de militantes del Partido Socialista y los miles y miles de hombres y de mujeres que en todos los lugares de España defienden el partido, defienden la política del partido y son sin duda siempre un ejemplo y un referente moral para todos. Compañeras y compañeros, yo espero el apoyo para este dictamen. Nada más y muchas gracias. Gracias, Alfonso. Bien, como efectivamente este dictamen no tenía ninguna enmienda para debatir en el Pleno, pues lo pasamos a votación. Votos a favor del dictamen de la Comisión 3. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Esta sí que tiene una, por lo menos. ¿Abstenciones? No. Una. Pues queda aprobado el dictamen con una abstención. Creo que se ha repartido ya el dictamen de la Comisión 2, Estrategia y Proyecto Político. El ponente será Alfredo Pérez Rubalcaba, pero luego habrá un apartado específico, Pacto por un nuevo gobierno local, que lo defenderá y expondrá Paco Vázquez. Alfredo. ¿La tenéis o no la tenéis? División de opiniones. A ver, tenéis, la mayoría creo que las tiene, no han debido llegar para todas las fotocopias que se habían hecho. Y lo que están haciendo, según van saliendo las fotocopias, pues las van repartiendo. Creo que podemos continuar con la exposición de Alfredo, porque seguramente mientras la haga podremos tener todos una muestra de este dictamen. Compañero presidente, compañeras y compañeros, me corresponde a mí defender
los apartados 3 y 4 de la ponencia marco, el 3 referido a nuestro proyecto político, el 4 a la estrategia a desarrollar en los próximos años. Quisiera comenzar por agradecer a Antón Louro y a Juan Fernando López Aguilar, que han colaborado conmigo en la elaboración de este dictamen. También a Paco Vázquez, que subirá a continuación a defender un epígrafe nuevo que hemos hecho sobre municipios, que hemos incorporado esta mañana al apartado 3. Y quisiera finalmente agradecer a todos los compañeros su trabajo. Se han presentado muchísimas enmiendas al texto de la ponencia marco. Hemos recogido cerca del 90%, bien en su literalidad, bien parcialmente, en algunos casos como transaccionales. El apartado 3 lleva por título el proyecto socialista, y es evidente que es un proyecto que recién celebradas las elecciones, y una vez que además las elecciones se han celebrado con un rotundo éxito para el Partido Socialista, nuestro proyecto está condicionado. Tenemos por delante 4 años, coincide básicamente la legislatura con el periodo congresual entre Congreso y Congreso, 4 años fundamentalmente para desarrollar nuestro programa electoral. Un programa electoral que debemos desarrollar por 2 razones adicionales. Una primera porque, como sabéis, hemos comprometido durante toda la campaña justamente que íbamos a cumplir con la palabra dada, y en eso estamos. Y una segunda porque se trata, como decía Enrique en la primera parte, en la primera exposición que ha habido esta tarde aquí, de un buen programa electoral, de un programa coherente, de un programa consistente, de un programa que se ha negociado con los sectores sociales, de un programa que demuestra nuestra vocación de partido de gobierno y de partido responsable. Todos sabéis que el objetivo que nos proponíamos y que propusimos a los españoles en la campaña electoral de marzo era conseguir una España plenamente europea, una España unida y cohesionada a partir del reconocimiento de su diversidad, una España solidaria, una España social, una España culta, moderna y tolerante. Esos son los objetivos básicos que se articulan en la ponencia que defiendo en esta tarde aquí en torno a 6 objetivos, a 6 líneas fundamentales, que repasaré brevemente ante vosotros. La primera es la recuperación o la lucha contra el terrorismo. El terrorismo es nuestra prioridad fundamental, lo ha sido de siempre, lo es más ahora después de la tragedia del 11M. Dividimos en la ponencia el tema del terrorismo en 3 apartados distintos. El primero se refiere al terrorismo internacional, que se afronta de acuerdo con lo que hemos venido diciendo en estos meses, a partir de la cooperación internacional, del intercambio de inteligencia y de información y de la participación ciudadana. El segundo apartado se refiere específicamente al terrorismo de ETA, en donde reafirmamos el valor del pacto antiterrorista firmado con el Partido Popular, reclamamos al Partido Popular la lealtad que nosotros supimos dar a ese pacto mientras estuvimos en la oposición, e incluimos la compatibilidad de ese pacto con un objetivo al que nunca hemos renunciado, que consiste en recuperar la unidad de todos los demócratas contra el terrorismo, porque es verdad que durante los 8 años de gobierno del Partido Popular se ha fracturado esa unidad y nosotros pretendemos recuperarla en un trabajo político absolutamente compatible con el mantenimiento del pacto por las libertades y contra el terrorismo. El tercer gran objetivo, probablemente debería ser el primero de esta lucha contra el terrorismo, vamos a llamar así, interno, es el respeto, el cuidado, el cariño hacia las víctimas de ETA. Y finalmente hay un apartado en donde ambos terrorismos, el interno y el internacional, se comparan, porque en el fondo los objetivos, o el objetivo es siempre el mismo, es subvertir la democracia, es sojuzgar la libertad, y frente a esa pretensión del terrorismo, la receta de los demócratas siempre es la misma. Es la unidad, es el trabajo de los ciudadanos en torno al Estado de Derecho, es la defensa de nuestras libertades que no se pueden menoscabar, no se pueden disminuir por el hecho de poner en marcha políticas o leyes contra el terrorismo, es finalmente, y en eso insistimos mucho, el respeto a la legalidad internacional. La segunda gran línea de nuestro proyecto político es recuperar el papel de España en Europa. Volver a Europa, decíamos en la campaña electoral, para hacer una Europa más fuerte, una Europa unida, una Europa que se ha ido fracturando, entre otras cosas, lamentablemente, por la actitud del anterior gobierno español. Ya hemos comenzado esta tarea
Y de hecho la Constitución hoy es una realidad en buena medida porque los socialistas españoles cambiamos la posición que de manera absolutamente empecinada defendió el señor Aznar en diciembre pasado en Bruselas. De la Constitución hablamos en la ponencia y aprovechamos la Constitución para defender nuestro modelo de Europa, que no es el modelo de Europa de la derecha, que se diferencia fundamentalmente por la sensibilidad social de la que queremos dotar a Europa, por lo que hemos denominado en la campaña electoral la Europa de los ciudadanos. Abordamos en este mismo epígrafe la política exterior, que debe recuperar los ejes de lo que han sido la política exterior tradicional española, empezando por el respeto a la legalidad internacional y por el respeto a las resoluciones de Naciones Unidas. Para a continuación formular los tres ejes de nuestra política exterior: Latinoamérica, el Magreb, el Mediterráneo y la propia Europa, reclamar un papel para España en la solución del conflicto de Oriente Medio, introducir una referencia al problema del Sáhara, cuya solución encomendamos a la Europa y con la cual nos comprometemos en la ponencia, para acabar finalmente con un apartado referido a la cooperación internacional que, como no, culmina con nuestro compromiso del 07. El tercer epígrafe de esta ponencia del proyecto para España se refiere a la renovación y al fortalecimiento de nuestra democracia. Es una de las grandes promesas incumplidas del Partido Popular, las reformas pendientes de la democracia. En este apartado hacemos referencia a la reforma del Parlamento, que pretendemos es ya un tema manido, no por eso menos importante y no por eso más seguido por las actuaciones del Gobierno y del Grupo Parlamentario en los últimos meses, convertir al Parlamento en el centro de la vida política, reformar el Senado, reformar la justicia para hacerla más ágil, más transparente, más confiable, más cercana a los ciudadanos, y finalmente aquí entraría el nuevo epígrafe sobre el nuevo pacto local, el nuevo gobierno local, que expondrá a continuación Paco Vázquez. El cuarto eje de nuestra política es el fortalecimiento y el desarrollo autonómico. Es un epígrafe que se ha redactado prácticamente de nuevo, empezando por incorporar a la ponencia la filosofía y en parte la propia literalidad del Acuerdo de Santillana o del Manifiesto de Santillana que abordó y firmó y acordó el Consejo Territorial del PSOE hace poco más, no llega a un año. Es un marco obligado en el que, si recordáis, inscribíamos lo que ha sido la esencia de nuestra oferta electoral en materia de desarrollo autonómico, que podríamos resumirlo como dar un paso adelante. Después de 25 años de desarrollo autonómico satisfactorio, ha llegado el momento de revisar lo que no funciona en nuestro sistema autonómico, de dar un paso más para dar más autogobierno a las comunidades autónomas, siempre con el mismo objetivo, que es satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos. En torno a este documento de Santillana se plantean las dos grandes líneas de desarrollo autonómico que incluíamos en nuestro programa electoral, que volvemos a recoger en nuestra ponencia en este Congreso. Primero, la reforma de los estatutos, con la cual nos comprometemos. Una reforma de los estatutos que debe desarrollarse conforme a la Constitución, que debe contar con un amplio apoyo político y social y que debe preservar en todo caso la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y la cohesión territorial. A continuación, mencionamos los otros grandes ejes de este epígrafe de desarrollo y profundización autonómica, que es la reforma del Senado, a la que ya me he referido, el establecimiento de una conferencia de presidentes de comunidades autónomas con el presidente del Gobierno, la vinculación de las comunidades autónomas a las políticas europeas que les afecten, a las decisiones del Estado español en las políticas europeas que les afecten, y finalmente el modelo de infraestructuras que proponemos, un modelo en red para facilitar la comunicación entre comunidades autónomas y, por tanto, la vertebración territorial de nuestro Estado constitucional. Acabamos con dos afirmaciones. Una, que para los socialistas la unidad de España y la diversidad que se recoge en nuestra Constitución, que se expresa en nacionalidades y regiones, es o son las dos caras de la misma moneda. Que lo más contrario a la unidad de España es justamente la política que ha practicado el PP, la imposición y el centralismo. Eso es lo más contrario a la unidad de España. Y finalmente afirmamos nuestra vocación autonomista. El Partido Socialista estuvo comprometido desde el primer momento con la Constitución. No pretendemos ser los únicos, pero desde luego sí fuimos los primeros y los que hemos mantenido sistemáticamente un apoyo a la Constitución y a todos sus desarrollos, también al Estado de las Autonomías como parte del desarrollo de la Constitución,
Por eso somos, creemos, los más capacitados, no en solitario, pero sin duda los más capacitados para impulsar esta segunda reforma, esta segunda profundización, este paso adelante en el desarrollo autonómico que comprometemos hoy en nuestra ponencia congresual. El quinto objetivo se refiere a la economía, una economía que queremos más productiva, más innovadora, una economía al servicio de la cohesión social y de la creación de empleo estable. Sabéis que pretendemos cambiar el modelo económico, así lo consignamos en nuestro programa electoral, así lo recogemos también en la ponencia que estoy exponiendo, sustituyendo la especulación por la innovación, la formación, en definitiva por la mejora de nuestro capital humano. Todo ello para mejorar la productividad con un objetivo fundamental que es la creación de más empleo y de empleo de más calidad. La economía, el crecimiento económico nos permitirá impulsar las políticas sociales. Nos referimos en la ponencia a algunas de las más significativas, de las que están en el corazón del proyecto socialista: la puesta en marcha del cuarto pilar del estado del bienestar, de un sistema nacional de atención a discapacitados, a minusválidos, ancianos, en definitiva, de apoyo a nuestras familias; la mejora de la educación, la mejora de la sanidad, de la educación pública, de la universidad, de la sanidad; el impulso a la sociedad del conocimiento, un cambio radical en la política de vivienda, una política de inmigración valiente que combine una gestión adecuada de los flujos migratorios con una lucha contra las mafias y con procesos de integración presupuestariamente respaldados; y finalmente la consolidación de nuestro sistema de pensiones. Y finalmente el último apartado el último eje de este programa es el compromiso con los derechos civiles y con la promoción y defensa de nuestra cultura. Por decirlo rápidamente, tratamos en nuestro programa y recogemos en nuestra ponencia de acabar con el sectarismo y el dogmatismo moral del PP y sustituirlo y recuperar el espíritu laico y tolerante de la política democrática europea, avanzando en una lectura laica que permite nuestra Constitución, que declara el Estado español como un Estado no confesional. Esta percepción, este compromiso con el laicismo y con la tolerancia se refleja en una serie de políticas que recogemos en la ponencia, con la ampliación de los derechos civiles, en concreto a las parejas homosexuales que podrán casarse, que podrán adquirir la condición de pareja, de matrimonio civil, con la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Hacemos una referencia explícita que yo quería recordar hoy aquí a la Ley de Violencia Integral contra las Mujeres, una ley que apoyamos explícita y rotundamente en la ponencia en toda su extensión y fundamentalmente en su filosofía, que sabéis que es la de la acción positiva. Acción positiva en todos los campos y en todos los sectores en los que se puede luchar contra la violencia y el maltrato de las mujeres: penal, procesal, educativo, cultural, asistencial, sanitario. Una ley que apoyamos explícitamente en la ponencia. Cómo apoyamos la promoción de la cultura en defensa de una España culta, cuidadosa y respetuosa con su patrimonio, conocedora de su patrimonio cultural y lingüístico. Una ley finalmente que promocione a los creadores, especialmente a los más jóvenes. Hasta aquí el apartado 3, voy muy rápidamente al apartado 4, que se refiere a la estrategia del partido para los próximos años. Comenzamos este apartado por una reflexión muy genérica sobre lo que está pasando en España y en el mundo, puesto que los fenómenos que nuestra sociedad está viviendo son perfectamente homologables con una buena parte de los países desarrollados. Una profundización, un cambio profundo que se está produciendo en nuestra sociedad, que de hecho está alterando los modos de producción y está alterando también incluso la composición sociológica de nuestras sociedades. Hay quien atribuye este cambio a acontecimientos políticos como la caída del muro de Berlín, el fin de la bipolarización o más recientemente el choque entre civilizaciones. Nosotros creemos que no, que por debajo de estos cambios políticos se están produciendo cambios sociales mucho más profundos, que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con las tecnologías de la información, con la extensión de la comunicación y la aldea global, que produce ventajas, tiene ventajas pero tiene inconvenientes, produce una cierta anomia cultural, con un desarrollo económico que cada vez se muestra más incompatible con la preservación del medio ambiente, con la extensión de la esperanza de vida, que provoca problemas muy serios en nuestros sistemas sociales, con la globalización económica, etcétera, etcétera. Este cambio profundo y radical interpela a los partidos políticos, que tienen que moverse rápidamente y competir con plataformas y movimientos alternativos que surgen
al calor de reivindicaciones concretas y que a veces funcionan mejor y más operativamente que los propios partidos. Sobre estos cambios es sobre los que se articula la estrategia o algunas líneas estratégicas básicas del partido para los próximos años. Mencionaré muy rápidamente 3 o 4. A partir de la defensa de nuestros valores, somos conscientes de que la sociedad de explotadores y explotados está pasando a ser una sociedad de integrados y excluidos. Y por tanto el nuevo proyecto de la izquierda debe ser el de construir una sociedad integradora, una sociedad incluyente, una sociedad democráticamente avanzada, una sociedad respetuosa con el medio ambiente, una sociedad en la que los ciudadanos sean capaces de definir sus propios proyectos vitales, una sociedad finalmente en la que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad. Esa sociedad exige acciones políticas que, lo decía aquí ayer José Luis, no siempre están suficientemente legitimadas en la nueva democracia exigente por resultados electorales, por amplios que sean, o por fundamentos técnicos o contenidos técnicos de las reformas. Hace falta apuntalar estas reformas, estas acciones políticas con consenso y con diálogo, que pasa por tanto de ser parte de la forma política para constituirse en el fondo mismo de nuestro proyecto político de futuro. Como es cierto que se han producido o se están produciendo ciertos movimientos de desafección hacia la democracia. Paradójicamente, cuando la democracia ha vencido, ya es el único sistema político en el mundo civilizado que se defiende, aparecen desafecciones de los ciudadanos que hay que corregir a partir de reformas electorales, mediante la cooperación interinstitucional para hacer útiles las instituciones, mediante la potenciación de los municipios, que son las administraciones más cercanas y por tanto más útiles a los ciudadanos, finalmente mejorando la comunicación de los ciudadanos con los partidos a través de las tecnologías de información y de comunicación. Y finalmente hacemos una reflexión sobre un fenómeno muy concreto, y ya termino, en nuestro país, que es el de la desmovilización de la izquierda. Es verdad que España reiteradamente se ha manifestado desde el punto de vista electoral como un país mayoritariamente de izquierdas. Hay una mayoría social de izquierdas que, cuando las elecciones son suficientemente tensas, cuando hay un clima suficientemente tenso, políticamente vivo, se manifiestan en las urnas. Pero no es menos cierto que cuando esto no sucede, no se manifiesta esa mayoría, se produce un fenómeno de abstención, y eso impide que haya mayorías políticas. En muchos casos es probablemente lo que ha sucedido en algunas de las últimas elecciones que conocemos. Reflexionar sobre la causa de la abstención de esta mayoría social progresista debe ser un objetivo estratégico del Partido Socialista. Lo es para la derecha, cuya estrategia electoral y no electoral ha sido sistemáticamente enfriar el clima político, provocar la desafección de los jóvenes hacia la política, en general bajo el rótulo ese de todos los políticos son iguales. Es una estrategia de la derecha que debería tener enfrente una estrategia política movilizadora de la izquierda, que remite, y esta sí que ya es mi última reflexión, al partido al que se refería Alfonso Perales. Un partido que acompañe al gobierno, pero que dialogue con la sociedad y a partir de ese diálogo transmita al gobierno lo que la sociedad piensa. Un partido fuerte, un partido movilizado, un partido que escuche y que transmita, es probablemente lo mejor que podemos hacer para mantener ese clima, sin el cual es muy difícil alcanzar mayorías políticas en las urnas. En definitiva, un partido útil, como la oposición que hicimos en la última legislatura, que probablemente está en la base misma de nuestra victoria electoral. Nada más, muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Alfredo. Paco Vázquez. Compañero presidente, compañeras y compañeros, ha sido una constante, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, en el Pleno y en las comisiones, las constantes referencias a nuestra historia, a la coincidencia de estos 125 años de Partido Socialista Obrero Español. Y creo que somos consecuentes, precisamente, cuando ahora, y le doy las gracias a la ponencia, le doy las gracias al compañero Alfredo Pérez Rubalcaba, se nos permite defender dentro
de este dictamen un apartado que va ligado a la historia del Partido Socialista Obrero Español. Porque si algo somos, si algo hemos sido a lo largo de estos 125 años, hemos sido un partido municipalista. Nuestro escenario natural de hacer política han sido los ayuntamientos de ciudades grandes, de pueblos pequeños, de zonas rurales. Y por eso hoy se introduce dentro de lo que es las resoluciones y dictámenes de este Congreso, dentro de lo que era el proyecto de ponencia marco, un capítulo específico que surge de las propuestas venidas de la gran mayoría de todas las agrupaciones del partido, desde todos los puntos y rincones allí donde hay una agrupación socialista, iba a decir coruñesa, y además de coruñesa, española, que es la de establecer un apartado específico para lo que debe ser el pacto por el nuevo gobierno local, el reconocimiento de un compromiso que teníamos aplazado, un compromiso institucional y territorial con el papel y función que desarrollan los ayuntamientos dentro de la nueva estructura del Estado. Porque además, cuando hablamos de ayuntamientos, no solamente hablamos de historia, hablamos de lo que es nuestra propia realidad. El Gobierno de España gobierna España, pero los ayuntamientos, nosotros gobernamos la institución más grande del país. Gobernamos a 18 millones de españoles, 26.000 militantes socialistas, como alcaldes y como concejales. Gobiernan dentro de todo el conjunto de ciudades y pueblos que conforman esa realidad del mapa municipal socialista. Hemos ganado las elecciones municipales en el año 2003, como ganamos las elecciones municipales en 1982, que fueron el umbral de la victoria que tuvimos los socialistas en aquellas elecciones del 82, y estas fueron el umbral de la victoria del 2004. Y desgraciadamente perdimos las elecciones municipales por vez primera en el año 1995, y fue también el umbral de la derrota del año 1996. Y hemos elaborado dentro de este dictamen un apartado que reconoce lo que es ahora en el siglo XXI, cuál debe ser el papel y función, sobre todo en una sociedad netamente urbana. La urbanización es un fenómeno generalizado y creciente en el planeta, y hemos apostado por un ambicioso programa de reformas que va desde la elección directa de los alcaldes a la elaboración de un libro blanco de la reforma del régimen local, pero va sobre todo hacia la institucionalización como un organismo de derecho público de la representación de todos los ayuntamientos, grandes y pequeños, como es la Federación Española de Municipios y Provincias, por la incorporación de los poderes locales al proceso de reforma constitucional que va a representar la conversión del Senado en una auténtica Cámara Territorial, donde estén presentes quienes son territorios de acuerdo con la Constitución. Los ayuntamientos y las diputaciones, cita la Constitución en primer lugar en su artículo 137, y la incorporación de la representación de los poderes locales al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y damos respuesta a lo que ha sido una reivindicación permanente desde el municipalismo, como es algo tan elemental como equiparar los derechos sociales de quienes ocupan cargos públicos en las administraciones locales, equiparándolos al régimen general del resto de la totalidad de todos los trabajadores. Y sobre todo constatamos la necesidad de un nuevo sistema de financiación local. Se ha perdido por parte del gobierno del Partido Popular la gran oportunidad de la Ley de Acciones Locales del año 2002. Y es evidente que hace falta una financiación que haga frente al problema de unas entidades locales, grandes o pequeñas, da igual, que desde hace 25 años vienen dando respuesta a las demandas y a las peticiones de sus vecinos. Ningún ayuntamiento se ha preguntado jamás, ante una necesidad social, si era o no era competencia suya dar respuesta a las demandas que les hacían sus vecinos. Es lo que desde hoy debemos denominar los gastos de suplencia,
porque cuando el tópico político dice que la primera línea, la trinchera del Estado son los ayuntamientos, lo han sido ciertamente. Los ayuntamientos han sido, y vamos a utilizar un término militar, ha sido la fiel infantería. Y allí donde no han llegado ni la intendencia, ni la artillería, ni la aviación, los ayuntamientos sí han estado y han suplido a las demás instituciones del Estado, han suplido a autonomías y a la propia Administración Central para afrontar servicios sociales, servicios culturales, servicios deportivos, servicios de ocio, políticas de empleo, políticas de promoción de vivienda, y jamás se han preguntado si eso era competencia de ellos. Y estos gastos de suplencia, y no lo que algunos han dicho, la falta de rigor a la hora de administrar por parte de los ayuntamientos, estos gastos de suplencia y la falta de respuesta de una financiación adecuada que cubriera este servicio público de los ayuntamientos, es lo que determina la necesidad de una nueva financiación que afronte el pagar este déficit acumulado y sobre todo también, como dice la ponencia, con carácter prioritario resuelva las compensaciones de las pérdidas de ingresos que han tenido los poderes locales como consecuencia de modificaciones legislativas del gobierno anterior. Y en la mente de todos está, con nombres y apellidos, el impuesto de actividades económicas que no fue compensado a la hora de cubrir los déficits municipales. Y decimos que una vez que se finalice esta reforma que garantice la suficiencia financiera, una vez que se cubra ese déficit acumulado de los gastos de suplencia, entonces, y no antes, será el momento de iniciar lo que debe ser la segunda descentralización, lo que debe ser el gran pacto local que determine la distribución de competencias y sus recursos entre las tres administraciones del Estado. Entonces, no antes, porque lo que hay que resolver es los problemas de financiación actual. Por eso, cuando ayer el secretario general decía que el partido debía ser ante todo y sobre todo la voz del pueblo, los ayuntamientos somos la voz, porque somos el oído, el corazón de los ciudadanos. Y lo que nosotros incorporamos, no lo incorporamos fruto de un debate, por así decirlo, teológico de alta política. Nosotros incorporamos lo que realmente son las demandas de la sociedad. Y cuando en esta ponencia se enumeran cuáles en su momento deben ser las competencias, se están enumerando las demandas y necesidades de una sociedad que busca igualdad y solidaridad, seguridad ciudadana, justicia local, empleo, vivienda, cultura, educación, desarrollo sostenible, derechos sociales, prestaciones básicas de servicios sociales, integración social de inmigrantes, todo. Por eso este Congreso es el Congreso de los derechos individuales, pero del compromiso con lo que debimos haber hecho y vamos a hacer ahora, que es la respuesta a la Administración que ha quedado preterida y olvidada, porque realmente la gran prioridad fueron las autonomías en los primeros años de transición y de desarrollo de la democracia, pero ahora, amigas y compañeros, el compromiso es el pacto por el gobierno local. Hora era, y todos agradecemos, hora era que en este compromiso constante de discriminación positiva, necesario e imprescindible, amigos y compañeros, institucionalmente hubiera una discriminación positiva para los ayuntamientos. Si aquí en vez de un delegado estuviera un alcalde, seguro que os diría que los ayuntamientos lo merecen, por lo que han hecho, por lo que hacen y por lo que seguirán haciendo. Y termino. Comencé hablando de historia. Ayer di un paseo, como imagino cualquiera de vosotros,
por esa magnífica exposición sobre lo que han sido estos 125 años. Y había en el fondo de un panel una reproducción de una página del socialista. Y allí venía contemplada la más perfecta y la más hermosa de las definiciones, y algunos delegados que aquí están sentados, alcaldes y concejales, lo saben igual que yo, de la más hermosa de las actividades que podemos tener dentro del servicio público. Era un panel que se refería a un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid, Hurones de Castroponce. Hurones de Castroponce, en el que el socialista anunciaba la toma de posesión en enero de 1904, hace justamente 100 años, del primer alcalde en la historia del Partido Socialista Obrero Español. El alcalde se llamaba José Herrero, alcalde de Hurones de Castroponce, primer alcalde en la historia del partido. Y voy a leer, porque quiero leer la misma literalidad que utilizaban nuestros compañeros hace 100 años, literalidad que más allá del propio término encierra una declaración de principios permanente de lo que es el ayuntamiento. Decía el socialista: y una vez obtenida la victoria por los ediles socialistas, se nombrará alcalde al compañero José Herrero, que encaminará su gestión en el municipio a favorecer los intereses de los explotados. Y a continuación decían: porque a eso y no a otra cosa deben ir a los ayuntamientos los representantes de los trabajadores. Así fue, así es y así siempre será. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Paco. Bien, este dictamen tampoco tenía ninguna enmienda viva para el Pleno, por lo tanto vamos a pasar a su votación. Votos a favor del dictamen de la comisión número 2. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? No. Por unanimidad queda aprobado este dictamen, por lo tanto. Bien, ahora tocaría debatir el dictamen de la comisión número 4 y, como veis, no está repartido. Así que tenemos dos posibilidades. Suspendemos el pleno y esperamos a que lo repartan, o, como tampoco tiene ninguna enmienda y por lo tanto ha sido aprobado en la comisión también por unanimidad, podemos perfectamente seguir con su presentación y su posterior votación y ya nos darán la fotocopia. ¿Vale? Se han empezado a repartir, pero creo que solo había para 100 y somos 900 y pico delegados. Bien, por lo tanto, para defender el dictamen de la Comisión de Organización tiene la palabra Óscar Iglesias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, la mesa, presidente. Quiero en primer lugar, en nombre de los ponentes de la Comisión de Organización y Estatutos y de la mesa de esa misma comisión, agradecer el trabajo de todos los delegados y delegadas de esta comisión, puesto que ha sido un trabajo que nos ha llevado a asumir directamente o a través de transaccionales
en torno al 60 de las enmiendas que estaban presentadas. También agradecer el esfuerzo de los compañeros de organización y concretamente de los compañeros que han estado trabajando en esta comisión con nosotros, que nos han facilitado mucho el trabajo. De la participación de los militantes en las agrupaciones, de la participación de los delegados en este Congreso y en esta comisión, podemos decir hoy que sale un Partido Socialista Obrero Español autónomo, fuerte, solidario, eficaz, flexible y plural para la sociedad española. Nuestra prioridad en el trabajo de la comisión ha sido discutir sobre cómo construir un gran partido para la movilización en la España del siglo XXI. Desde el Partido Socialista, a lo largo de su historia, hemos luchado siempre por la libertad y por una profundización democrática que ahora, en este momento, se orienta y tiene que orientarse hacia mayores y mejores mecanismos e instancias de participación y hacia una exigencia mayor de calidad democrática, no solo interna, sino también externa en nuestro país. Tras los debates y tras la discusión de un gran número de enmiendas y de aportaciones de los delegados sobre las organizaciones sectoriales, sobre la aportación de los militantes, sobre las aportaciones de las agrupaciones locales a la vida política de este partido, hemos llegado a la conclusión de que es necesario que el Partido Socialista Obrero Español convoque una gran conferencia sobre las nuevas formas de participación en el siglo XXI en nuestro país. Por tanto, ante esta apuesta socialista por una democracia activa de los ciudadanos, hemos entendido que es necesario un partido con cauces organizativos mucho más flexibles, en los que se conjuguen adecuadamente los criterios de participación democrática con las exigencias propias de garantizar la eficacia de actuación de todo partido político, con la garantía de actuación y eficacia del Partido Socialista Obrero Español. 5 son los ejes que se pueden destacar del trabajo que hemos hecho en esta Comisión de Organización y Estatutos. El primero es que el Partido Socialista es el partido de la paridad. Nuestra organización, nuestro partido, se sitúa a la cabeza y por delante del nivel de exigencia de participación del resto de partidos en la sociedad española. Para nosotros, la participación de las mujeres en la vida política forma parte de la revitalización del sistema democrático. Por eso, tanto en la organización como en los estatutos se impulsa la igualdad entre hombres y mujeres. Se promueven las medidas necesarias que hacen posible que las mujeres no queden apartadas de atrás en la representación institucional. Y también se establece como mandato la democracia paritaria en nuestra estructura interna y el mandato externo de todos los militantes socialistas para que esta democracia paritaria también se traslade al resto de la sociedad española. El segundo de los ejes es que tenemos una organización que entiende el pluralismo interno y establece mecanismos que posibilitan la integración y la agregación de las diferentes posturas. En este sentido, nuestros procedimientos internos garantizan, como así ha pasado a lo largo de estos 125 años de historia, la adecuada representación de las minorías políticas dentro de nuestro partido. Se manifiestan como ideario de pluralidad que también ha tenido siempre nuestro partido la posibilidad de constituir corrientes de opinión en el seno del mismo. Se afianzan, como no podía ser de otra manera, las primarias. Se potencia el Consejo Territorial en consonancia con las propuestas que lleva el Partido Socialista de convertir el Senado en Cámara Territorial. En tercer lugar, tenemos una organización con una comunicación directa y constante con los ciudadanos a través de sus agrupaciones locales, a través de los militantes, de los simpatizantes y también de sus cargos públicos, donde las agrupaciones locales son y tienen que seguir siendo los puntos de movilización social de nuestro partido, donde habrá un plan de dinamización de las agrupaciones locales, donde se conocerá también más detenidamente y más detalladamente la actividad realizada por nuestros cargos institucionales y orgánicos. Compañeros y compañeras, tenemos una organización permeable a los ciudadanos, que permite y regula la participación de los simpatizantes y ciudadanos en nuestros debates políticos, pero que al mismo tiempo establece convenios de colaboración con organizaciones sociales, movimientos ciudadanos, para defender y hacer de altavoz de sus reivindicaciones. En este punto hemos querido destacar, tanto en el apartado de organización como en los estatutos, hacer un apartado especial a la importancia que en la historia del Partido Socialista Obrero Español ha tenido y van a seguir teniendo las juventudes socialistas de España,
tanto en la movilización de los jóvenes para ganar las elecciones generales, las elecciones europeas, como también su importancia dentro de la familia socialista. Por último, también hemos querido destacar dentro de estos 5 ejes que tenemos una organización con dimensión internacional, que permite coordinar iniciativas solidarias y de transformación social y económica en el ámbito europeo y mundial. En este sentido, ante los retos globales, la clave es el reforzamiento y el impulso del Partido Socialista Europeo y también el reforzamiento y el impulso de la Internacional Socialista. Pero también es clave, como sí se ha reconocido en los estatutos, la importancia de los compañeros del exterior, la importancia de las federaciones del exterior a través de su representación interna y externa en el Partido Socialista. Por tanto, agradecer el trabajo de los compañeros porque hemos conseguido una organización para la democracia activa de los ciudadanos. Hemos conseguido una organización para conseguir más cuotas de libertad y bienestar para los ciudadanos. Hemos conseguido una organización que es la voz de los ciudadanos de España en el siglo XXI. Acabo diciendo que agradecemos, tanto desde la ponencia como desde la mesa de la comisión, el trabajo no solo de los delegados, sino de todos los afiliados que han permitido tener este partido y esta organización para el siglo XXI, y agradecer también, como he dicho al principio de mi intervención, el apoyo fundamental de la organización de este Congreso, de la organización del Partido Socialista. Gracias. Gracias, Óscar. Bien, como ya habíamos dicho, tampoco tiene enmiendas para tratar en el Pleno, por lo tanto pasamos a votación. Votos a favor del dictamen de la Comisión de Organización. Votos en contra. Hay que contar ahí. Abstenciones. 1, 2. ¿Cuánto? 6. Seguro. Bien, pues queda aprobada con 15 votos en contra y 6 abstenciones. Analítica, de una manera sensata, de una manera rigurosa, las dos trayectorias distintas que han seguido, de una parte, el gobierno del PP y el propio Partido Popular, y de otra parte, el Partido Socialista en su labor en la oposición. Son dos trayectorias completamente distintas, una de ellas en continua decadencia, la otra en permanente ascensión, que llegan a cruzarse en algún momento de la legislatura antes de las elecciones del pasado 14 de marzo. La trayectoria del PP durante este periodo se caracteriza por una serie de datos o por una serie de aspectos de los cuales la ponencia se refiere a unos cuantos y yo voy a hacer todavía una menor referencia. La política del PP fue, una vez consiguió mayoría absoluta y por tanto desveló su auténtica condición de derecha, que había camuflado en cierta medida en la primera de sus legislaturas de gobierno, se convirtió, digo, en restrictiva respecto de derechos como la calidad y la protección del empleo, del desempleo, y los derechos de la educación, como muestra el balance desigual entre el apoyo a la educación pública y el apoyo a la educación privada, o la política restrictiva de becas que ha dañado las posibilidades de formación de un buen número de jóvenes españoles durante el periodo de ejercicio del poder de la derecha. El balance o la trayectoria del PP ha sido también autoritaria en general, pero ha sido también autoritaria en sus formas, en el tratamiento que ha dado las instituciones, cualquiera que sean estas, la justicia, los medios de comunicación público, y singularmente al Parlamento que ha sido permanentemente ignorado, cuando no menospreciado, durante este periodo, esta etapa de nuestra historia. Ha sido despectiva, desde luego con la oposición, pero sobre todo con los ciudadanos a los que ha criminalizado, increpado, atacado
cuando han defendido sus derechos en la calle o en las instituciones. Ha sido un gobierno y un partido sordo a la opinión pública, sordo e ignorante en el sentido de que ha ignorado las demandas de esa opinión pública. Ha sido un partido y un gobierno reaccionario ante los nuevos derechos civiles, que en estos momentos están empezando el proceso de su reconocimiento. Ha sido un gobierno mojigato, ortodoxo y fundamentalista en las cuestiones religiosas o morales, desde el tratamiento de la asignatura de religión al impedimento de la investigación sobre células madre. Ha sido destructiva respecto de los consensos básicos, sean estos en política exterior, en el concepto o el papel de Europa, en la posición de España respecto del proyecto europeo, pero también en lo que se refiere a la implicación de España en conflictos armados y, en algunos momentos, dañina incluso por el uso de la política antiterrorista. Ha bloqueado las reformas políticas. Ninguna de las reformas políticas que estuvieran pendientes en el mes de marzo de 1996 ha encontrado solución durante sus 8 años de ejercicio del poder. Ha manipulado finalmente la información, como conocen todos los españoles. Frente a esta trayectoria del PP, se ha producido una trayectoria inversa, o en un sentido inverso, por parte de nuestro partido, del Partido Socialista. Se ha restaurado la credibilidad social ante el conjunto de los ciudadanos de nuestra opción, de la opción de nuestro partido, de la opción socialista. Esa restauración de la credibilidad se ha alimentado, en primer lugar, con la renovación partidaria que surge del 35 Congreso, la construcción de un liderazgo básicamente protagonizado por una nueva generación de socialistas y la consecución de un amplio consenso interno entre nosotros, que ayer fue resaltado por muchas delegaciones al referirse a la habitabilidad como una de las características actuales del partido. Me perdonaréis que no haya citado personalmente ni al anterior secretario general ni al que acaba de ser proclamado, porque he querido dar una sensación y una interpretación colectiva de esta función durante los 4 años pasados. También hemos sido un tipo de oposición útil llevada a cabo no solamente en la oferta de pactos de Estado, sino en el conjunto de nuestra actividad donde gobernábamos, donde estábamos en la oposición y en las instituciones. Hemos continuadamente presentado alternativas para distintas materias durante este periodo, agrupando todas ellas en un proyecto coherente que ha sido el que finalmente se ha presentado a los ciudadanos como un programa renovado, como un programa atractivo. Hemos estado siempre al lado de la gente. Hemos estado con los estudiantes cuando se han manifestado, hemos estado con los trabajadores cuando han hecho una huelga al gobierno, hemos estado con la cultura cuando la cultura se ha rebelado contra las formas de actuar del gobierno popular, hemos estado con millones de ciudadanos españoles y con millones de ciudadanos de todo el mundo en la oposición a una guerra ilegal e injusta. Finalmente, hemos hecho una campaña electoral dinámica, atractiva, valiente, que contrastaba claramente con la campaña temerosa y con la campaña plana del Partido Popular. La consecuencia de estas dos trayectorias distintas es que en nuestra fundación. Durante este tiempo hemos estado en periodos de libertad y hemos estado en periodos de dictadura. Durante este tiempo hemos estado en las trincheras de España y en las trincheras de media Europa, hemos estado en las calles de Francia en la Resistencia, hemos estado en los campos de concentración de Mauthausen, por ejemplo, y hemos estado en las cárceles franquistas y también, como se dijo ayer, liberando Europa en las playas de Normandía. Desde cualquiera de estas situaciones que hemos atravesado, también posteriormente en la cárcel y luego en el poder y en la oposición y de nuevo en el poder, nos han guiado siempre los mismos ideales: la defensa de la libertad, el ansia de igualdad, el afán de progreso y el espíritu de tolerancia
con que nos hemos comportado con el conjunto de nuestra sociedad. La ponencia recuerda el papel que hemos jugado a lo largo de este periodo histórico en la conquista de las libertades y derechos políticos, en el reconocimiento de los derechos sociales y en su implantación por medio de un estado de bienestar y, como he señalado antes, en la mejora de la condición general de todos los españoles. No hemos tratado en la ponencia de hacer la historia del partido. La historia del partido está ahí, hay muchos libros que hablan de ella, hay muchos historiadores del partido que han hecho aportaciones sin duda relevantes. Habrá un congreso de historiadores en el próximo otoño que abordará con la metodología rigurosa de la historia cuál es nuestra aportación. Y si se hace con rigor, y se hará con rigor, nuestra aportación se verá ensalzada justamente con el rigor de la academia. Pero es que además no podríamos hacer la historia de nuestro partido ni siquiera, no ya en todo el Congreso, pero mucho menos en la reunión de una parte del Congreso que ha sido la Comisión Primera. Os anuncio y a continuación o al final haremos lectura y referencia a ello, que como homenaje a los muchos compañeros que han sufrido durante este periodo histórico, la Comisión ha aprobado una resolución relativa a la memoria histórica que ha pasado a la mesa y que someterá a la votación del conjunto del Congreso. El segundo gran bloque de esta parte de la ponencia se refiere al análisis de la situación política. En parte coincide bastante con lo que ayer se escuchó en el análisis de la gestión de la Ejecutiva Federal, que concluye ahora su mandato, porque esta parte de la ponencia recoge los últimos 4 años y en esos 4 años trata de analizar en algún momento, algo antes de las elecciones del 14 de marzo, las trayectorias se habían cruzado y el Partido Socialista se había colocado por delante de acuerdo con no pocos estudios de opinión. El 11 de marzo, la tragedia del 11 de marzo, tuvo consecuencias políticas, sin duda, pero no cambió la trayectoria que ya estaba perfectamente establecida. Intensificó la distancia en que se estaban separando el PSOE del Partido Popular y la intensificó en el sentido de que puso a los españoles ante la auténtica cara del gobierno del Partido Popular. Puso ante los españoles ante la decisión de permitir su continuidad como gobierno o dar origen a una nueva mayoría socialista, a una mayoría de cambio. Convirtió el valor de cada voto en un voto más decisivo, porque los ciudadanos supieron que se estaban jugando realmente su futuro. Y en ese momento se intensificó la tendencia y permitió una victoria seguramente más amplia. Pero quiero señalar, porque así aparece en la enmienda, que esa dinámica había quedado ya perfectamente establecida en las elecciones locales y autonómicas del año 2003, había sido reafirmada en las elecciones catalanas del otoño del año pasado y se concretó en las elecciones generales y ha continuado posteriormente en las elecciones europeas, donde en un contexto de participación muy distinto al de las elecciones generales, casi 30 puntos o más de 30 puntos por debajo de la participación del 14 de marzo, el Partido Socialista ha vuelto a ser el partido mayoritariamente preferido por los españoles. En estas elecciones, el partido ha obtenido más de 11 millones de votos. Ha sido el partido más votado en unas elecciones democráticas de nuestra historia. Hemos ganado las elecciones y hemos crecido en todo el territorio nacional, en todos los sectores sociales, en todos los tramos de edad, pero especialmente entre los jóvenes, por razones que pueden deducirse de lo que yo he dicho y que ayer fueron además manifiestamente expresadas por algunos intervinientes. Esta es la síntesis, digamos, de lo que ha sido la ponencia. El trabajo de la ponencia, y doy las gracias a los otros 2 coponentes, Álvaro Cuesta y Clementina Díaz de Valdeón, y a la mesa,
La ponencia hemos aceptado un número importantísimo de enmiendas, del orden de cerca del 70%, tanto las que habíamos incorporado en el dictamen que esta mañana hemos empezado a discutir, como otras que han sido aceptadas en el trámite de desarrollo de la propia sesión de la comisión. Al presentar yo esta mañana el dictamen de la... Y siguiendo con el Pleno, pasamos ya a los debates o los informes de los dictámenes de las diferentes comisiones. En primer lugar, trataremos el dictamen de la comisión número 1 y para su exposición tiene la palabra el ponente, que acabo de perder, ¿no? En alguno de los papeles, pero como ella sabe quién es, que venga a defender el dictamen. Queridos compañeros y compañeras, siempre me pasa lo mismo. Es la primera vez que vengo de delegado a un Congreso Federal. Nunca he sido ni siquiera miembro del Comité Regional de Madrid y cuando me toca defender el dictamen de la primera ponencia se olvida de mi nombre la mesa del Congreso. No tengo que señalaros que además hay una clara discriminación respecto del atril en lo que se refiere a mi capacidad de comunicación. La ponencia que, utilizando un símil parlamentario, comparezco ante vosotros para presentar, tiene dos partes fundamentales. La primera de ellas se refiere a la historia de nuestro partido, a los 125 años que ahora mismo estamos celebrando. La segunda parte se refiere al análisis de la situación política y al análisis electoral. En la primera parte está nuestra historia y en los orígenes de nuestra historia está nuestra identidad. Pero la identidad del partido no depende de una fecha, depende de las razones por las cuales nuestro partido existe, por las cuales nuestro partido fue creado. Esas razones tienen que ver con la defensa de la clase trabajadora, por la lucha por la emancipación social, por la lucha contra todo tipo de discriminación y por la conquista de los derechos, de las libertades civiles, democráticas, que en nuestro país sufrían un atraso por comparación a otros países de nuestro entorno cuando se creó nuestro partido. La parte de la ponencia inicial trata de transcurrir la historia de nuestro partido que se identifica con la historia de España. Por tanto, vamos aquí viendo los hitos en los cuales nuestro partido ha contribuido a la transformación de nuestra sociedad, de las condiciones de vida, de la condición en sentido general de los españoles. Como resumen, tengo que señalar que la parte esta de la ponencia subraya que somos el único actor político que vive o que pervive en la sociedad española en los 125 años desde